Mi nombre es Adela y era también el nombre de mi bisabuela. Ella nació en 1922, 14 años antes de que empezara la Guerra Civil, la que cambiaría para siempre su vida, su historia y con ella la historia de la familia y mi historia. Fue de las pocas niñas que aprendió a leer y a escribir en el pueblo. Su padre, un hombre futurista, pensó que era la mejor herencia que le podía dar a su hija en aquel país donde la recién estrenada república prometía un mundo de oportunidades. Adela creció feliz, dando paseos con sus hermanos por la plaza del pueblo, bañándose en la playa, corriendo por las calles y aprendiendo a coser con su madre que ejercía la profesión de modista. Pero de repente, una mañana de julio, todos los planes de futuro de la bisabuela Adela y de su familia se tornaron oscuros y llenos de miedo. Llegó la temida guerra. Su padre se alistó en el Banco Republicano y sus hermanos Pancho y Pedro salieron rumbo a las Américas. Llegaron las penurias y el hambre. La máquina de coser se cubrió con una sábana y su madre, quien nunca había trabajado en las huertas, se arremangó las faldas. Adela, quien nunca había trabajado, entró por recomendación del cura en la casa de las Maximilianas. En la Casa Roja era la chica para todo. Ayudaba a la cocinera, limpiaba y de vez en cuando la mandaban a la finca a llevar comida a los peones. Allí fue donde conoció a Juanín, el hijo del cartero, cojo del pie izquierdo, lo que le impidió ir a la guerra. Se destapó la máquina de coser y su madre, con retales de su propio ajuar que ella no necesitaba en su viudez, le confeccionó la mejor dote que se podía soñar. A la boda solo fueron los novios, la madre de Adela, los suegros, un primo lejano de Juanín, llegado de Venezuela, y el personal de las Maximilianas, que para mi bisabuela era su única familia. La vida de mi bisabuela se torció la misma noche de bodas, cuando Juanín, todo emocionado, le contó, entre caricias, que su primo le había conseguido un trabajo en Venezuela. ¿Yo me voy contigo?, preguntó Adela, llena de ilusión y deseosa de salir del pueblo. Juanín guardó silencio, y en ese silencio ella comprendió que no estaba incluida en esa aventura. A los 2 meses de la boda lo despidió en el muelle, él feliz, ella con el peso de la duda que sin saberlo crecía en su vientre. Al principio las cartas llegaban puntuales, pero estas se fueron demorando en el tiempo. A Adela no le quedó más remedio que hacerse a la idea de que se había quedado sola. Cuando nació mi abuela, mi bisabuela destapó su única herencia, la máquina de coser, y decidió que ese sería su medio de vida. Vendió su alma al diablo presentándose en el cuartel de la Guardia Civil para ofrecer sus servicios como costurera. La bisabuela se hizo un nombre en el pueblo, empezó a dar clases de costura en la artesanía, siempre vestida de negro, con la cabeza alta. Después de nacer mi madre, llegaron noticias de Juanín. En una carta le exigía a mi bisabuela que lo recogiera en su casa porque ante la ley él era su marido y seguía teniendo derechos sobre ella y sus propiedades. Para eso era el hombre de la casa. Derechos, pensó ella. ¿Qué derechos? Hacía unos meses que se había legalizado el divorcio. Mi bisabuela se buscó una abogada que le hiciera los trámites para que la divorciaran de aquel parásito que le arruinó la vida, porque desde su partida era una viuda blanca, una sombra que debía de guardar las formas y el decoro a un hombre ausente. El día que llegó la sentencia de divorcio, mi bisabuela se cortó la trenza, se vistió de rojo republicano, bajó a Santa Cruz y en un famoso estudio de fotografía de la avenida se sacó una fotografía que desde ese día preside el salón. Hace un mes la bisabuela nos dijo adiós. 100 años dan para mucho, nos dijo a modo de despedida, con la promesa de que nadie le pusiera luto y de que sus cenizas las lanzáramos al mar. Ahora mi bisabuela se mezcla con el agua profunda que se lleva sus dolores viejos y las angustias de un tálamo nupcial que fue su cruz y su condena. Respiro y sonrío al ver a mi bisabuela por fin vestida de espuma blanca del mar.